Somos el grupo número uno del paralelo 2 y en esta ocasión vamos a tratar el tema de calor latente de fusión, vaporización y sublimación. El calor latente está relacionado con una propiedad de calor denominada entalpía. Es característico de los cambios de fase y es considerado un proceso, no una propiedad, pues el sistema va a variar de un estado 1 a un estado 2. Puede pasar de sólido a líquido mediante fusión, de líquido a gas mediante vaporización o directamente de sólido a gas mediante la sublimación. Para realizar estos cambios de fase es necesario tomar en consideración el estado de la materia en la fase inicial y la fase final, pues para lograr los cambios de estado se debe tomar en cuenta la interacción entre las moléculas, pues estas determinarán cuánta energía se requiere para realizar el cambio de estado. Por lo general, la energía para realizar el cambio de estado se encuentra en forma de calor. Aquí es donde se debe hacer una distinción entre calor latente y calor sensible. En el calor sensible se notarán los cambios de temperatura. Son en las secciones que se encuentran señaladas en los recuadros en forma de pendientes. En estas secciones no existirá un cambio de fase, solo aumento de temperatura. Cuando se llegue a un equilibrio entre ambas secciones, se da el cambio de fase. Aquí no existe un cambio de temperatura, permanecerá constante. Hay que mencionar que mientras más larga sea esta línea de esta meseta de cambio de fase, de calor latente, más energía se requiere para realizar el cambio de fase. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que cada cambio de fase tiene asociado un calor latente, que en síntesis es la energía requerida para vencer las fuerzas de atracción que mantienen unidas las moléculas y los átomos de una sustancia, con el fin de llevar a cabo un cambio de fase. Este calor puede ser positivo o negativo. Aquí podemos apreciar que mientras mayor energía se aplique en el sistema, las moléculas se van a dispersar más, por lo que se llega a un cambio de fase. Un hecho curioso es que el término latente proviene del vocablo latino latens, que significa escondido, y esto hace referencia a que el calor no se manifiesta como temperatura. En este proceso, la presión y temperatura permanecerán constantes. Bueno, ahora hablaremos acerca del calor de fusión, o también conocido como calor latente de fusión. Primero hay que analizar qué nos dice la teoría al respecto. Esta dice que trata sobre el cambio de entalpía que se presenta como un resultado de haber proporcionado energía o calor a una cantidad específica de una sustancia de estudio, eh, para que éste pueda cambiar su estado. Como estamos hablando de fusión, pues sería de un estado sólido a un estado líquido, manteniendo una presión constante y sin imponer el cambio en la temperatura. Además, que cada elemento posee o necesita un calor específico para poder pasar de este estado, como es en el caso del sólido del agua, que es el hielo, requiere una cantidad de calor de 334 joules por cada kilogramo de peso a una temperatura de 0 grados centígrados y una presión constante de una atmósfera para poder pasar del estado sólido a un estado líquido. En el caso de este sólido, sus átomos y moléculas se mantienen en una posición fija, eh, manteniéndose compactas y pues sin dar espacio a que estas moléculas vibren o se muevan libremente. Además de que tiene una ausencia de fuerzas externas y posee un volumen fijo y una forma determinada. De esta manera, al proporcionar una cantidad de calor al sólido, sus moléculas vibran alrededor de su posición de equilibrio y cada vez vibran con una mayor amplitud a manera que se aumenta el calor, pues de esta manera llegan a un punto en el que estas vibraciones de las moléculas vencen a los enlaces que los tenían ajustados a esa posición fija. Pero no es que se separen del todo, sino que se encuentran un poquito más separados y les permite moverse. De esta manera pasa de un estado sólido a un estado líquido. Pero ahora, como ya mencionamos, sus moléculas pueden moverse con mucha mayor amplitud. De esta manera podemos adquirirle una propiedad al estado líquido que es la de adaptación a cualquier recipiente o cualquier volumen que se encuentre el líquido. Ya. De esta manera se podría definir como el calor de fusión como una energía necesaria que necesitan un cuerpo que se encuentra en un estado sólido a una presión constante y a una temperatura específica
para que sus moléculas puedan vibrar lo suficientemente fuerte como para pasar de un estado sólido a un estado líquido. Ahora vamos a hablar del calor de vaporización. Para esto hay que saber que la vaporización es el cambio de líquido a gas de una sustancia, pero existen ciertos términos que se suelen confundir: vaporización, evaporación y ebullición. La vaporización no depende de la temperatura, la cantidad o la velocidad con la que se suministra esta energía. La evaporación siempre se dará a una temperatura menor a la temperatura de ebullición de la sustancia y solamente se dará en la superficie del líquido. La ebullición se dará en la temperatura de ebullición y será visible en toda la sustancia mediante un burbujeo. Entonces, podemos decir que la vaporización engloba la evaporación y a la ebullición. Por lo tanto, el calor de vaporización es la cantidad de calor absorbido en el cambio de líquido a vapor. Lo que sucede es que al administrar cierta cantidad de energía, la totalidad de la masa líquida pasará a ser gaseosa en la temperatura de ebullición. Ahora, haciendo un zoom, molecularmente lo que sucede es que en este caso las moléculas de agua están unidas mediante puentes de hidrógeno que son una fuerza intermolecular débil. La energía térmica que está dada por el mechero hace que las partículas absorban esta energía, lo que aumenta su energía cinética y por lo tanto los choques que tienen entre partículas. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando las moléculas dejan de absorber esta energía? Lo que pasa es que esta energía ahora estará destinada a romper las fuerzas intermoleculares débiles y liberar a estas partículas en forma de gas, siempre a una temperatura constante. Por eso se lo conoce como calor latente de vaporización. Calor de sublimación. En primera instancia, ¿en qué consiste el proceso de sublimación? Este consiste en un cambio directo de una fase sólida a gas sin la necesidad de pasar por una fase líquida intermedia. Un ejemplo de esto es el hielo seco, el cual se sublima a temperaturas por debajo de su punto triple, el cual es aproximadamente igual a menos 56 grados centígrados a una presión atmosférica. La entalpía o calor de sublimación está definida por ser la cantidad de calor absorbida durante este proceso. Consiste en un proceso endotérmico y matemáticamente va a ser igual a la suma de la entalpía de fusión más la entalpía de vaporización. Ahora la demostración por qué el calor a presión constante es igual a la variación de entalpía, para lo cual se requiere el primer principio de la termodinámica, en donde la variación de energía interna del tau es igual al calor transferido más el trabajo. El trabajo es igual a menos la presión por la variación del volumen, de manera que al reemplazar este trabajo en la primera ecuación queda que la variación de energía interna es igual al calor menos la presión por la variación del volumen. Como es un proceso a presión constante, se expresa el calor como Q sub P. Se despeja el calor y queda que es igual a la variación de energía interna más la presión por la variación del volumen. Ahora se expresa esta variación de energía interna como energía interna sub 2 menos energía interna sub 1, es decir, estado final menos estado inicial, y de la misma forma con la variación del volumen. Para ahora aplicar este producto y finalmente agrupar nuestras variables finales menos las variables iniciales. Ahora es importante recordar que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen, que es lo que se observa aquí. De manera que el calor a presión constante es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial, para finalmente decir que el calor a presión constante es igual a la variación de entalpía. Es decir, que la variación de entalpía es igual al calor transferido durante el proceso a presión constante. A continuación, un ejercicio. Calcula el calor y variación de entalpía para la fusión de un mol de hielo a 0 grados centígrados y una atmósfera y la vaporización de un mol de agua a 100 grados centígrados y una atmósfera.
Para esto es necesario tomar en cuenta que es un cambio de estado, ya que se realiza presión y temperatura constante, por lo que se emplea la siguiente ecuación, en donde el calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. El calor latente de fusión es el calor necesario para pasar de un estado sólido a un estado líquido a presión y temperatura constante, de manera que el calor es igual a la masa del hielo en kilogramos por el calor latente de fusión, de manera que el calor es igual a 6,0001 kJ. Y como se mencionó anteriormente, la variación de entalpía es igual al calor a presión constante, por lo que la entalpía de fusión es igual a 6,001 kJ. De la misma manera, en el literal B, en donde el calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización, el calor latente de vaporización es igual al calor necesario para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso a temperatura y presión constante, por lo que el calor es igual a la masa de un mol de agua en kilogramos y el calor latente de vaporización, de manera que el calor es igual a 40,725 kJ. Y como se mencionó, quedaría que la entalpía de vaporización es igual a 40,725 kJ. El siguiente ejercicio. Supongo que el granizo a 0 grados centígrados cae en aire a una temperatura uniforme de 0 grados centígrados y cae sobre una banqueta que también está a esa temperatura. ¿De qué altura inicial debe caer el granizo para que se derrita por completo? De la misma manera, es un cambio de estado, ya que es a temperatura constante, por lo que se emplea la ecuación del calor es igual a la masa por el calor latente de fusión, pero también hay que tomar en cuenta que como tanto en el aire como en la banqueta es de la misma temperatura y cae, es necesaria una energía potencial que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y al igualar estas dos ecuaciones quedaría que la masa por el calor latente de fusión es igual a la masa por la gravedad por la altura. Al simplificar la masa y despejar la altura, nos queda que es igual al calor latente de fusión sobre la gravedad. Y al reemplazar los datos, resulta una altura de 33.945 metros, es decir, aproximadamente 34 kilómetros, que son los necesarios para que el granizo se derrita al impacto. A continuación, nuestras referencias. Eso sería todo. Gracias.